Buenas noches a todos, agradeciéndoles a estos que se quedaron hasta ahora en la serie de Shabbat. Sé que estamos todos un poco cansados, con ganas de volver, pero bueno, es una mitzvah estudiar poco antes que comience nuestra semana, comenzarla bien. Vamos a en lo que nos quedamos. La semana pasada nos dijimos que íbamos a estudiar la Selhot, Trumot y Masrot, el diezmo y las ofrendas que se daban sobre los frutos que fueron cultivados en Israel antes de consumirlos. Es decir, si nosotros no podemos comer los frutos cultivados en Israel, sino le sacamos el diezmo. Bueno, si uno de ustedes quiere después estudiar solo, le aconsejo que se fije en el libro de Rav Ovadia Yosef, Hazon Ovadia. Hay todo un capítulo en Trumot Masrot, si no me engaño, está en la página 44, que es lo que leímos durante el Shabbat. Yavi Omer lo vas a encontrar en el volumen 10, Yoredea, ¿sí? Mikveh Hamaim también lo encontrarás ahí. Bueno, buscarlo tranquilo, tendrás el tiempo para estudiarlo más profunda. Digamos, lo que sí quiero es que nosotros ya estemos acostumbrados a hacerlo de manera regular. Eh, bueno, sí, además de esto, bien que me lo lembraste, que me lo acordaste ahorita, es que acá en Israel todos los super son kasher, sin excepción, es decir, tienen supervisión rabínica. O sea, todas las grandes cadenas, sea Shufersal, Yesh, Rami Levi, Osherad, todas ellas tienen una supervisión rabínica y el diezmo de las frutas y los legumbres se hacen directamente en el supermercado por el rab que está ahí. Entonces, si compraste en los supermercados kasher, no te moleste. Sin embargo, si compraste en un kibutz, en una tienda que no conoces, frutas y legumbres, tienes que hacer el maser. En caso de duda, haces el maser sin decirle la braja. ¿Sí? Cuando no sabes si se hizo o no el maser. ¿De acuerdo? Cuando compraste en un lugar, no estás seguro que hay supervisión rabínica. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de esto, todas las frutas y legumbres que crecieron en la tierra de Israel, que no se hizo Trumot Masrot, que no se separó la Trumot y Masrot, son llamadas de Tevel. Tevel es el nombre que se da a las frutas que no se sacó el diezmo. Y como vamos a ver un ratito, esto es de la Torah, que uno tiene que hacerlo. Exacto, sin esto no lo puede comer. Bueno, cuando estás en Chile, esto no cuenta. Esto cuenta cuando estás acá en Israel. Aparte de esto, hay un segundo problema. No un problema, una condición es que las frutas de un árbol que tenga menos de 3 años son llamadas de orla. Orla es la misma palabra empleada para explicar lo que se saca durante la Brit Milá, pero tiene el mismo nombre, así se llaman las frutas orla, son prohibidas al consumo, ¿sí? Y uno tiene, bueno, que acordar que estas no están siendo vendidas. Acá algunos detalles esenciales que uno tiene que conocer. Bueno, eh, prohibida consumir cualquier tipo de frutos o legumbres que vengan de un jardín que pertenece a una casa específica. Cualquiera que esté seguro que no se hizo el Trumot Masrot, como cuando compraste en una tienda de un kibutz, cuando se hizo acá en Israel en otros campos, cuando no lo compraste en un supermercado que sabes que hay subvención rabínica, como los supermercados no kasher que sueles encontrar acá y ahí, ¿sí? Y otra vez, si estás en duda, haces todo lo que está escrito acá sin decirle la braja. ¿Sí? Bueno, siempre puedes consultarte con un rab que sepa contestarte. Ahora, hay, ¿qué es lo que se hace para que algo no sea kasher? Digamos, para que algo no sea tevel, ¿sí? Hay acá algunas tantas trumot que hay que separar el diezmo, un poco más del diezmo, luego lo vemos. Y si por casualidad cocinaste algo en un utensilio, en una olla, una sartén, que frutas o cosas que son tevel, la sartén y la olla deben cacherizarse. Si percibiste el error en las 24 horas que siguen, entonces no hace falta hacer el agalao, el libun, es más simple el proceso.
Ahora, de acuerdo con la Torá, parece que únicamente los cinco cereales, aceitunas y uvas, son obligación de la Torá hacer trumot u masrot. De acuerdo con nuestro jajamim, todos los otros productos agrícolas también tienen que pasar por trumot u masrot. ¿Sí? Y hay algunos que vamos a decir que son todas las frutas de los árboles que deben separarse los trumot y masrot de la Torá. En todo caso, para que nuestros frutos y legumbres no sean tevel, deben pasar por las siguientes separaciones. Debe separar la truma gdola, acá un error, Miguel, por favor. Perfecto, ahí. Truma gdola, Maser Rishon, la gran donación, Maser Rishon, el primer diezmo, Trumat Maser, la donación del diezmo, Maser Sheni, el segundo diezmo, esto lo vamos a ver un ratito cuando sea el primer, segundo, cuarto, quinto año de la Shemitah, Maser Ani es el diezmo del pobre, del tercero o sexto año de la Shemitah. Shemitah, que es el año sabático en que uno no tierra, luego vamos a hacer la cuenta. La cuenta de la edad de un árbol se cuenta de acuerdo con el año nuevo de los árboles. ¿Cuándo es el año nuevo de los árboles? Tu Bishvat. Muy simple. Y si el árbol no ha alcanzado un tercio de su desarrollo, entonces todavía no está, es Orla. Ahora, es decir, vamos a explicar. Para calcular si la fruta de un árbol pertenece a tal o a tal año, es decir, si es necesario hacerle Maser Sheni o el Maser Ani, no vamos a llevar en consideración el momento de la cosecha, sino el momento en que alcanzó el tercio de su desarrollo. Y la fecha para esto, para determinar el tercio, es el Tu Bishvat. Si la fruta alcanzó los 3 años de su desarrollo antes de Tu Bishvat, pertenece al año precedente. Si la fruta pertenece o atinge el tercio de su desarrollo después de Tu Bishvat, entonces él pertenece al año en cuestión. ¿Sí? Generalmente todas las frutas alcanzan el tercio de su desarrollo después de Tu Bishvat. Por ejemplo, las granadas que alcanza el tercio de desarrollo en el mes de Sivan, Tamuz, ¿sí? Entonces, si la cosecha se hizo, por ejemplo, vamos a decir, el mes de Elul, ¿sí? Elul, cuando se dice las Lejot, 5774, ¿sí? En el sexto año que después de la Shemitah, se pertenece a este año, ¿sí? Y porque alcanzaron la edad de Shlish Gidul, es decir, el tercio de su desarrollo, después de Tu Bishvat del año 5774. Luego es el Masher Sheni que le tienen que sacar y no el Maser Ani. Bueno, en algunos casos es permitido que se consuman los frutos antes de sacar las Trumot y las Masrot con una condición, siempre y cuando sea una Gilat Agai. Agilataray, ¿qué es? Es una comida así nomás. Por ejemplo, si estuviste bajo un árbol en un lugar, comiste una uva, te comiste qué sé yo. Pues esto no es un problema. Ahora, cuando son frutos que crecen en un jardín específico, que pertenece a una casa específica o particular, lo mejor es no consumirlos, aunque sea una sola fruta, antes de sacarle los tumotes más otros. Ahora, así que se separó el diezmo de las frutas, ¿sí? Las frutas no son más tevel. Mismo si todavía no se dio el regalo, no se ofreció lo que se le tiene que ofrecer a los Kohanim. Es decir, no es obligatorio, no es una condición sine qua non de darle los frutos a los Kohanim para poder comer de las demás frutas que tiene. Es decir, son dos mitzvot separadas. La primera mitzvah consiste en separar las trumot y masrot. La segunda mitzvah es esta de darle a los Kohanim, los Levim o los Aniim. Ahora, en los tiempos en que hoy en día no hay más Kohanim Levim como antiguamente, ¿no? Ni siquiera estamos seguros de quién es un Kohen, quién es un Leví, no 100% en todo caso. En todo caso, ¿cómo se hacían las donaciones? Por ejemplo, vamos a admitir que uno tenía un campo y ahí produjo, digamos, 100 kilos de manzanas,
¿sí? Entonces, la primera truma, el primer diezmo que va a sacar es una porción sobre 50, un cincuenteavo de toda su producción para los Kohanim. Un cincuenteavo es algo como 2%. Entonces, si cosechó, digamos, 100 kilos de manzanas, 2 kilos de manzana lo tienen que dedicar a los Kohanim. Entonces, lo separan los 2 kilos, ¿sí? Y esto es para el Kohen. Esto es el Maser. El Truma Gdola, la gran ofrenda. Luego, un diezmo de todo lo que se quedó, es decir, 98 kilos de manzana que se quedaron, ¿sí? Más el rillón del resto de las frutas, esto va a los Levim como un diezmo. Es decir, en este caso, 980 gramos, más o menos, van a los Levim, ¿sí? O quizá vamos a decir un kilo, ¿sí? Entonces, en este caso, 3 kilos, 2 kilos de los 100 kilos de manzanas que tiene, 2 kilos van al Cohen, 1 kilo al Leví. El Leví, cuando recibe estas manzanas, él mismo tiene que separar los 10% de lo que recibió y tiene que darlo al Cohen. Y esto se llama Tumat Maser, es el donativo que hay en la donación, es responsabilidad del Leví darle al Cohen los 10% de lo que recibió ahí. Luego viene Maser Sheni del resto de los frutos. Esto era separado por el propietario para consumirse en Jerusalén. Entonces el dueño de los frutos se agarraba un diezmo, un sobre, digamos, el 10%, agarraba la bolsa, la llevaba hasta Jerusalén y ahí consumía estos frutos. ¿Sí? Esto siempre y cuando estos frutos pertenecieran al primer, segundo, cuarto, quinto año después de la Shemitah. ¿Sí? Entonces, esto es el Maser Sheni. Por lo tanto, 3 kilos, 2 kilos para los Kohanim, 1 kilo para los Levim. El Levim de este tercer kilo le separa el 10%, es decir, 100 gramos de su Maser Rishon para el Cohen Trumat Maser. Trumat Gdola, Trumat Maser. Trumat Gdola es la que diste vos al Cohen. La Trumat Maser es esta que le vas a dar, que el Leví le va a dar al Cohen. Luego, Maser Sheni. ¿Sí? Es esto que el dueño de las frutas, vos en este caso, vas a comer en Jerusalén, siempre y cuando las frutas pertenezcan al primer, segundo, cuarto, quinto año después de la Shemitah. Si no es el primer, si las frutas son del tercer o sexto año, entonces no se hace el Maser Sheni, sino el Maser Ani, es decir, el diezmo de los pobres. Es lo que vas a separar para entregarlos a los pobres. ¿Sí? Bueno. Entonces, hoy en día ya no sabemos más quiénes son Levim, quiénes son Kohanim, más sí, pero sí sabemos quiénes son pobres. Bueno, todo esto hay que separarlo. Cuando separaste todo esto, es decir, separaste esto más o menos, entonces dijimos 2%, 3%, 3 kilos de 100, ¿sí? Y otro diezmo, digamos, el 4 kilos de 100, ¿sí? Entonces todo esto hiciste el maser. A partir de ahí lo puedes consumir las demás frutas. Antes de esto se considera tevel y están prohibidas al consumo. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. Hoy en día ya no se dan las Masrot, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es Kriyat Shem, es decir, vamos a recitar un texto en el momento en que estamos separando los diezmos, las porciones que las vamos a dar o que las tendríamos que dar a los Kohanim, a los Levim. Y lo vamos a hacer de manera simbólica. Y cada una de las separaciones que vamos a hacer de manera simbólica lo vamos a llamar de Afrashá. Afrashá es lo que se separa de un todo. Luego, ¿sí? Pondremos, digamos, vamos a admitir lo siguiente, vamos a admitir que llegaste en casa, ¿sí? Que compraste en un lindo kibutz una caja de papayas, con ello compraste papas, zanahorias, limones, naranjas y qué sé yo. Entonces, de cada uno de este tipo de frutas, ¿sí? Vas a agarrar un pedacito chiquitito, así lo vas a cortar, un pedacito de naranja, un pedacito de tomates, un pedacito de papupa, ¿sí? Y no hace falta que sea un pedazo lindo, puede ser un pedazo más feos, incluso de esto que no se come, porque lo que cuenta es la braja, porque esto de cualquier manera nadie lo va a comer. Lo pones en una bolsita plástica así, separada, que esté linda. Hay de ellos que decían que esto lo tenías que dejar, que se pudrieron,
¿ya? Para no mezclarse con la basura normal, pero no hace falta, lo pones en una linda bolsita plástica, así separada, y luego lo podrás, después que se hace la brajot, lo podrás poner en el tacho de basura. Ahora, la truma y la trumat maaser, es decir, la parte del Cohen y la parte que el Leví tiene que dar al Cohen, no pueden darse porque hoy en día los Kohanim están impuros. Y él no es Cohen. Entonces, ¿qué hace él cada semana en la sinagoga? Y, bueno, cuando son impuros, ¿de acuerdo? Están impuros, luego no pueden subir en el Arabait, solo en esta parte que está separada. Y es porque incluso lo que vamos a sacar no son las cantidades exactas, pero digamos una porción sobre 50, un cincuenteavo, es decir, una pequeña porción simbólica que es suficiente de acuerdo con el din de la Torah. ¿Sí? Y aparte de esto, bueno, la verdad es que no estamos seguros exactamente quiénes sean Kohanim, quiénes no sean. El Maser Rishon no puede consumirse mientras no se retiró la Trumat Maaser. ¿Sí? Eh, Ahora, cuando le sacaste la Trumat Maaser del Maaser Rishon, ¿sí? El Leví tiene que probar que él mismo es un Leví. Sin esto, el propietario de la fruta va a decir, probame que eso es un Leví. Luego el Maaser Sheni tampoco es consumido, porque es Kadosh. ¿Sí? Y todos estamos impuros y con la Tumat a Mavet. ¿Sí? Luego, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Tumat Dola, todo esto estamos impuros, ya no está más en juego que vayamos a Jerusalén a comer estas frutas. Luego lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cosa llamada Pidyon Maasrot. ¿Qué es el pidión? Pidión es redimir con dinero. Es decir, vamos a agarrar la kedusha que existe en las frutas de Israel, separando las tumot y mashrot, que es la primera de las mitzvot, y vamos a transferir en la moneda, las piezas de moneda, la kedusha que está en las frutas. Y esta pieza de moneda, esta monedita a partir de ahora, es el depositario de la kedusha. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar de pidión, ¿sí? Y diciendo el nombre de Dios como un recordatorio. Ya el Maser Ani, la parte de los pobres, como dijimos, que es la parte que está acá, esta no. Esta nosotros sí sabemos quiénes son pobres, no hay ninguna razón para que no se les dé. Lo que vamos a hacer es que una moneda de nuestra acá corresponde al maser de los pobres. A cada semana le da un shekel, 2, 3, 4, 5 shekel. Acá para los pobres. Perdón por esto. De ahí que es importante. Por esto que es importante que los teléfonos estén en silencio. Y bueno. אשריך שלא הדלקת את הטלפון במוצאי שבת. Bueno, como decíamos, el Maser Sheni no se va a consumir, ¿sí? El, em, todo esto se hace únicamente con el Kirat Hashem, pero la truma para los pobres, esta tiene que darse a cada vez. Ahora, luego el diezmo de los pobres tiene que darse. Si nosotros damos a alguien necesitoso que lo conozcamos, puedes también agarrar un kilo de frutas y darle directamente al pobre, pero lo mejor es darle el dinero, porque él sabe cuánto necesita. Eh, También puedes darle a asociaciones que después vuelven a distribuir el dinero. Ahora, el Maser Ani no tiene que dushar, ¿sí? Entonces, incluso lo puedes consumir vos mismo si diste el equivalente en dinero, la tzedakah. ¿Sí? Porque no existe una kedusha particular en Maser Ani, la tzedakah es el trabajo. Entonces, en la práctica vamos a actuar de manera siguiente. Las frutas que tienen todas deben valer por lo menos 2 kalim. Ellas tienen que entrar por la puerta de tu casa y tiene que ser Vadai Tevel. Es decir, tienes que estar seguro que estas frutas son Tevel. Si no, lo tienes que hacer sin la braja, como lo dijimos 2 veces. Vamos a introducir la fruta dentro de casa, ¿sí? Y vamos a separar el equivalente de una fruta. ¿Sí? Digamos 1% de los frutos y un poco más. ¿Sí? Trumat Maser, un poco más para la Trumat Gdola, de acuerdo con la Torah. ¿Sí?
Este un poco lo vamos a poner en la bolsa plástica, como dijimos. Y la parte, y esta, lo vamos, digamos, existe acá dos maneras de hacer. La mayor parte de la gente lo hace así nomás, con la bolsita y luego hace la braja. Lo ideal es que dispongas también sobre el plato de acuerdo con la braja que hace, porque esta truma era dada en determinadas regiones del Betamigdash. Entonces una parte se daba al norte. Entonces la primera parte lo pones en el norte, digamos, de las otras frutas, si comprenden dónde están. Y mejor que estén en el mismo utensilio que las demás frutas. Y si las frutas no están todas en un utensilio de vasija, la parte que separaste tiene que estar así al lado de las frutas. Ahora, si uno no hizo esto, está bien, no pasó nada, digamos, aún así está válido. Si las frutas crecieron en Jerusalén y que nosotros estamos en Jerusalén, entonces deben remojarlas con agua, algo como un décimo, ¿sí? Y esto lo vamos a llamar el Maaser Sheni, ¿sí? Que está al sur de las demás frutas, y tocar cada una de las frutas y bastando con mojar un poco la parte de cada fruta. ¿De acuerdo? Así como un poco de agua pulverizada, ¿sí? Hay de estos que van a decir lo mejor que toques la parte que se remojó, ¿sí? Pero todo esto no es crítico. Y esto es cuando estás en Jerusalén y si quieres hacer las cosas de verdad como se hace. Ahora, nosotros dijimos que de todo esto, nosotros vamos a agarrar el equivalente, digamos, monetario. Vamos a agarrar la Kedushá de todas estas trumot y la vamos a redimir con dinero. Para esto, ¿cómo vas a hacer? Vas a necesitar de dos monedas. Una primera moneda, ¿sí? Tendrá más o menos el valor de una pruta. Pruta, ¿qué es? Es una pequeña moneda que equivalía al más o menos un cuarenteavo de cantidad de plata. Plata el metal, no plata de plata. Algo como hoy en día 20 agurot de shekel. Se va a agarrar una moneda de un shekel, dos monedas, una de un shekel, otra de un shekel, con la cinta, ¿sí? Adhesiva, la vas a poner así o en tu sidú de tefilá, por ejemplo, o en un rincón de la cocina, en un lugar que se va a quedar ahí puesto ante todo el tiempo hasta que termine el ciclo de la Shemitah, ¿sí? Y ahí vamos a agarrar la kedusha de los masrot que sacamos de la fruta y lo vamos a depositar en la moneda. Vamos a redimir con el valor de la moneda. Esta pieza de moneda no debe mezclarse con las otras, perderse entre las otras. Debemos mantener el lugar previsto para este efecto hasta la víspera de Pesach del 4 años de la Shemitah. Y si el pidión se hizo para las frutas del 4 año de la Shemitah, la debemos mantener hasta el séptimo año, es decir, los años del Biur. Biur Masrot, durante los cuales tenemos que, digamos, redimir las propias monedas antes del Yom Tov de Pesach. Ahí hay gente que tira las monedas en el mar, hay otros que le he visto cortar con qué sé yo, pero también las puedes redimir la propia moneda con otra cosa, es decir, compraste otra cosa que tiene valor de la moneda y la Kedusha, digamos, pasa de un objeto al otro, por ejemplo, con azúcar incluso. Luego vas a tener dos monedas. Una primera moneda que va a recibir cada vez el equivalente financiero de Tumot y Masrot. Y cuando se completó el valor de la primera moneda, este valor pasa a la segunda moneda. Y ahí puedes reempezar con la primera moneda y pasarlo a la segunda moneda hasta que pasados 4 años o 7 años vas a redimir las monedas con el Biur Masrot. Entonces fíjate cuando venga el momento de hacer el Biur Masrot en la víspera de Pesaj. En general en la sinagoga ya te lo van a decir. Llegó el momento de hacer Pidyon Masrot. Todos acá en Israel lo hacen. Re simpático. Y sobre todo lo que vamos a recitar. Vamos a recitar el siguiente texto. Nusach Afrashat Trumot Masrot, lo vamos a recitar y fijaos en lo que dice, cómo esto es así. Bueno, comienza con la braja, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav, vetzivanu leafrish trumot umasrot, que Dios nos dio la mitzvah de separar, leafrish trumot umasrot, las donaciones y los diezmos, ¿sí?
Ahora, y luego vamos a leer y ustedes van a percibir que cada parte de esta braja corresponde a uno de los 5, ¿sí? Y dice así, היותר מאחד ממאה שיש כאן בצד צפון, הרי הוא תרומה גדולה, ¿sí? Y un poco más de 1 para 100, es decir, 1% de lo que hay acá, Betzat Zafón del lado norte, esto es la Truma Gdola, Colmin Alminó, cada género, cada tipo de acuerdo con su especie, tomates con tomate, papa un poco de cada. Y diciendo esta frase, estamos nomeando la parte superior al 1%, un poco más, como Truma. Y esto es el equivalente de la primera afrashá, la truma. ואותו אחד ממאה שיש כאן, y el mismo 1% que está acá בצד צפון del lado norte, הרי הוא תרומה גדולה, כל מיני פירות. ואותו אחד ממאה שיש כאן, ועוד 9 חלקים כמותו, y el mismo de esto de 100 que está acá, 1%, y 9 partes como él, בצד צפון של הפירות, del lado norte de las frutas, כל מין על מינו, cada tipo de acuerdo con su tipo, הרי הם מעשר ראשון es el primer מעשר ראשון. Es decir, en esta frase estamos nomeando el 1% de las frutas y 9 otras partes equivalentes, es decir, todo junto, digamos 10 multiplicado por 1%, es decir, un diezmo como Maaser Rishon, y esta es otra afrashá. Como dijimos acá, ¿sí? Trumá y Maaser Rishon son los dos que hemos dicho, ¿sí? Los dos que hemos citado. Luego vamos a decir... ואותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר כל מין על מינו, y el mismo que hice, ¿sí? Va a servir de תרומת מעשר בצד צפון פירות, והרי הם מעשר ראשון. אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר, y lo mismo va a ser la truma del מעשר, que es la parte que el Leví le tenía que dar al Cohen, y esto equivale a otra afrashá, ¿sí? Y esto es nomeado equivalente a otra frase. Si estamos seguros, si estuviéramos seguros que las frutas pertenecen al tercer o al sexto año, entonces no leeríamos ahora esta continuación, sino iríamos directamente a la parte que habla del Maser Ani, del diezmo de los pobres. Y ahí no leeríamos esto. Si tenemos duda, entonces tenemos que decir lo que sigue con la braja. Entonces acá va a ser Sheni, y בצד דרום של הפירות, y el segundo Maaser estará del lado sur de las frutas. Y al leer esta frase estamos nomeando un diezmo o un décimo de las frutas que están situados al sur como Maaser Sheni, lo que es equivalente a otra afrashá. Y como está prohibido consumir el Maaser Sheni sin transferir la Kedushá que está en él, entonces la transferimos en la moneda que está, y luego vamos a citar פדיון מעשר שני. ברוך אתה אדושם אלוקינו מלך העולם אשר קידישן במצוותיו וציוונו על פדיון מעשר שני, es decir, sacarle el valor y ponerlo en la moneda para el מעשר שני. מעשר שני שיש כאן יהיה מחולל וחומשו על פרוטה במטבע שאיחדתי לחלל עליו. Y cuando dice esto, toda la kedusha de la fruta pasa sobre las piezas de moneda que fueron puestos para este propósito. A partir de ahí pasamos al Maaser de los pobres, Maaser Ani y Betzat Darom Shel Pirot, y el diezmo de los pobres estará incluido la parte de las Pirot. Cuando se dice esta frase, estamos nomeando un décimo de las frutas que están situadas en el sur como Maaser Ani, y esto es el equivalente de una afrasha. Cuando terminamos de recitar esta parte, ¿sí? Vamos a retirar un décimo de los frutos situados al sur para darlo a los pobres, o mejor, vamos a separar una otra moneda separada y darla en la caja de tzedakah. Por lo tanto, siempre vamos a hacer la truma más con